Entonces vamos a comenzar a resolverlo con los detalles. Entonces tenemos la función racional. Entonces de esta expresión queremos hallar el dominio. Primero vamos a ver. De hecho me parece que para el dominio necesitamos hacer más análisis, ¿cierto? Me imagino que ya lo encontraron ustedes. Bien, entonces tenemos una expresión de esta forma. Recordemos las tres reglas importantes. La primera es que al ser una expresión racional, su denominador debe ser distinto a cero, ¿cierto? Entonces notamos que 2x más 1 es igual a 0 si solo si x es menos un medio, ¿cierto? Si x vale menos un medio, esta cosa es 0, entonces tenemos que quitarle el menos un medio al conjunto real para encontrar el dominio. Entonces, rápidamente se puede establecer que el dominio es todos los reales menos el valor que me hace 0, el denominador, ¿cierto? Que sería el menos un medio. Bueno, entonces ahí encontramos el dominio. Lo que me imagino que a esta altura una expresión así, al ojo, ¿cierto? Puede salir muy rápidamente. O escribir la desigualdad, ¿cierto? Recordemos que ahí para aquel que todavía esto es muy rápido, lo que hicimos fue igualar el denominador a 0, ¿cierto? Y despejar. Entonces, como ese es el valor que me hace 0, ese valor le quito a todo el conjunto real, ¿cierto? Ya, en resumen. El recorrido en adelante vamos a empezar a explicitar más porque es lo que no hemos hecho anteriormente. Entonces diremos que para hallar el recorrido se observa que si y equivale a f de x, entonces nuestra expresión de acá nos queda cierto que y es lo de la función x menos 3 sobre 2x más 1 y sabemos que esto es equivalente a pasar multiplicando el inverso del denominador, ¿cierto? Sería y factor del denominador 2x más 1, esto igual a x menos 3. Entonces, alguien aquí se podría confundir y decir, ah, pero profe, no sabemos si esto es de positivo o negativo, pero como es una ecuación, es una igualdad, ¿cierto? Aquí no pasa nada eh, de cambiar del sentido de la desigualdad, ¿cierto? Recordemos que eso pasa solo en las inecuaciones. Bueno, y entonces aquí podemos seguir resolviendo. Simplemente vamos a distribuir. Entonces tenemos y por 2x, vamos a ordenar de manera alfabética, 2x más y por 1 y. Y tenemos x menos 3. Entonces ahora vamos a reunir todos los términos semejantes, vamos a juntar los x en la izquierda. Entonces vamos a dejar ese. Tenemos 2xy menos x igual. Entonces ahora pasamos el menos y. Para luego factorizar por el término común x, como múltiplo común en ambos. Entonces tenemos x, factor del primer término que es 2y menos. Y el factor de x sería 1, ¿cierto? Que recordemos factorizar el proceso contrario de distribuir. Y por otro lado tenemos entonces menos i menos 3. Podemos sacar, como ambos son negativos, vamos a factorizar por menos 1. Lo que sería menos, ¿cierto? Factor de i más 3. Entonces queremos despejar x, ¿no? Entonces tenemos que x es igual a menos i más 3 sobre 2i menos 1. Entonces, solo para escribir la expresión reducida, este signo menos lo vamos a pasar hacia el denominador. Recordemos que en fracciones podemos tener que menos a sobre b, que es lo mismo que a sobre menos b, y que es lo mismo que menos la fracción a sobre b, ¿cierto? Entonces en este caso el signo menos, si lo pasamos hacia abajo,
nos va a quedar menos 2i menos menos 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar el numerador positivo y se nos van a invertir los signos del denominador. Entonces nos va a quedar menos 2i más 1. Entonces lo podemos escribir al revés, ¿cierto? 1 menos 2i. Y hemos encontrado entonces nuestra expresión inversa, digamos, como adelantándose un poquito, ¿cierto? Cuando queremos buscar la inversa, si es que existe, va a tener esta forma, ¿no? Entonces ahora lo que uno hace es determinar el dominio de esta expresión, que corresponde al recorrido. Entonces, así, el recorrido de la función sería todos los reales menos, y entonces acá, ¿cuál debemos quitar ahí? Significa que 1 menos Uno. 2i debe ser distinto a Uno. 0, ¿cierto? Sí. ¿Y eso ocurre cuándo, Simón? Y y igual a un medio. Perfecto. Entonces le quitamos el 1 medio. Muy bien. Entonces el dominio era menos el menos un medio y el recorrido CR menos el 1 medio. Ya, entonces hemos encontrado el dominio, hemos encontrado el recorrido, muy bien. Ahora lo que queremos ver es si la función es inyectiva, sobreyectiva o si tiene inversa, ¿cierto? Bien, entonces para ver que la función es inyectiva, lo cual muchas veces se resume como 1 a 1. Cuando se dice una función es 1 a 1, quiere decir que la función es inyectiva. Entonces supongamos que f de x es igual a f de y para con x, y, ¿cierto? En el dominio de f. Y voy a colocar aquí en rojito por recordatorio, por demostrar, que significa en el fondo lo que queremos llegar nosotros es que x es igual a y, ¿cierto? Bien. Entonces, si suponemos, recordemos que siempre se parte de la misma manera, ¿cierto? Una función es inyectiva si tenemos que f de x igual a f de y, debería implicarnos que x es igual a y. Aquí uno elige dos elementos en el fondo, ¿cierto? Bueno, así f de x es igual a f de y. Esto significa, bueno, literalmente f evaluado en x. Entonces sabemos que esto era x menos 3 sobre 2x más 1. Igual, y ahora entonces lo mismo pero evaluando en y. Y menos 3, 2y más 1, ¿cierto? Y bueno, ahora debemos solo trabajar algebraicamente, reducir esta expresión y ver si nos da que x es y. En el caso de que no nos inyectiva. Bien, entonces aquí vamos a multiplicar el cruzado, ¿cierto? Oh. Entonces tenemos el factor x menos 3, que nos multiplica el denominador 2y más 1, igual el numerador de la derecha y menos 3 multiplica el denominador de la izquierda, 2x más 1. Distribuimos, ¿cierto? Es decir, el primer elemento multiplica el primer elemento, tenemos 2x. Entonces, luego el primer elemento multiplica al segundo elemento, menos, perdón, x por 1, eso nos da x. Luego el segundo elemento multiplica el primer elemento del segundo paréntesis, menos 3 multiplicado 2i, tenemos menos 2i, perdón, Menos 6 y 1. estoy olvidando cómo multiplicar, muchas gracias. Y luego el segundo multiplica el segundo, menos 3 por 1, menos 3. O sea, lo mismo vamos a hacer en el segundo, primero por el primero,
primero por el segundo. Entonces tenemos 2x más y menos 6x y menos 3, ¿cierto? Menos x, 6x, menos 3. Bien. Entonces vamos a seguir reduciendo esta expresión. Claramente si tenemos una igualdad y se nos repiten ambos lados, los podemos cancelar, ¿cierto? Porque si esto lo paso restando hacia el otro lado, se me va a ir con este. Y el menos 3 también, ¿cierto? Entonces nos queda x menos 6y. Y acá nos queda y menos 6x. Entonces vamos a hacer este menos 6x lo vamos a pasar hacia acá. Este menos 6 lo vamos a pasar hacia allá, ¿vale? En el mismo turno. Entonces si este pasa hacia allá va a pasar sumando, ¿cierto? Y viceversa. Entonces van a pasar ambos sumando. Oh. Esto quiere Profe, decir, ¿sí? ¿por qué en la segunda igualdad puso 2x más 1? Ah, no, 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 me equivoqué yo. Era cruzado. Ya, acá, sí. Sí, sí, sí. Claro, exactamente, es cruzado. XD. Entonces, bueno, nos da, ¿cierto? Si dimos por 7 acá, o multiplicamos por un séptimo, tenemos eso, que era lo que queríamos buscar. X igual a Y. Por lo tanto, la función es inyectiva. Vamos a colocar, es 1, 1. Ya vamos a ver si nos queda espacio abajo, si nos queda espacio abajo. Y nos queda ver entonces si la función es sobreyectiva, es decir, si tiene Mm, elemento del recorrido. Entonces, para ver que es sobreyectiva, bueno, vamos a escribir, vamos a mencionar mejor esto y lo vamos a escribir eh, matemáticamente, digamos. Entonces, debemos probar que para cada elemento del recorrido existe uno en el dominio, ¿cierto? Tal que f evaluado en ese elemento del dominio es y, digamos, del recorrido. Entonces, para ver que es sobreyectiva, tenemos que ver que para todo elemento, vamos a llamarle i, del recorrido de la función, existe un elemento x del dominio, tal que f de x es precisamente ese i. Entonces, en este caso, nosotros ya encontramos cuál es este elemento i en el recorrido, ¿cierto? Acá. Entonces, esto significa, lo reescribimos, que para todo i del recorrido de f, que ya sabemos que es r menos el 1/2, existe x en el dominio de f, que sabemos que era r menos el menos 1/2, tal que, abreviado, ¿cierto? TQ. Y, bueno, f de x, sabemos que está dado por x menos 3 sobre 2x más 1. Reemplazamos, entonces, f de x, cuando reemplazamos, entonces nuestros y valen esta cosa, ¿cierto? Tenemos que x es y más 3, pues todo sobre 1 menos 2y. Entonces vamos a reemplazar estos x según la expresión que encontramos arriba. Eso nos da y más 3, 2y más 1. No, menos 1 era al revés, ¿cierto? Este era al revés, perdón. Era 1 menos 2y, eso era. Menos 3,
Y aquí tenemos 2 factor de esta expresión, que sería i más 3 sobre 1 menos 2i más 1. Entonces despejamos esto y deberíamos quedar con i, ¿cierto? Oh. Voy a quedar corto con pizarra. Ya, entonces, para el numerador tenemos una resta, denominador común, inmediatamente va a ser el único que hay, ¿cierto? Que sería el 1 menos el 2i. Entonces, el numerador de esta expresión, que sería i más 3, queda igual, ¿cierto? Menos 3, factor de su denominador, que sería 1 menos 2i. Y luego el denominador de toda esta expresión, que sería esta, tiene el mismo denominador, 1 menos 2i. En el numerador tenemos 2 factor de i más 3 más 1 por, ¿cierto? Porque hay que amplificarlo, por su denominador común. Entonces, 1 por esto, vamos a colocar solo la expresión del denominador, ¿cierto? Y bueno, quedé pegado aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que cambiar la página. No lo pensé demasiado bien. Entonces, para la sobreyectividad, de aquí en adelante, ya, ahora sí. Entonces vamos a continuar en una siguiente página. Igual, bueno, recordemos que cuando tenemos una expresión de este tipo, lo que tenemos es a sobre b, todo dividido c sobre nuevamente b, ¿cierto? Si nos damos cuenta, estos dos denominadores son el mismo. Entonces recordemos que esto era a sobre b por b sobre c. En el fondo esto es a sobre c, ¿no? Es decir, en el fondo que se nos van a eliminar estos denominadores. Nos va a quedar el numerador de acá. Lo podemos reducir nuevamente. Tenemos i más 3. Aquí distribuimos. Menos 3 por 1 nos da menos 3. Menos 3 por menos 2i nos da más 6i. Y en el denominador, también acá distribuimos. Tenemos 2i más 6 más 1 menos 2i. Y reducir. ¿Cierto? Los 3. Entonces tenemos 7i en el numerador. Y en el denominador, bueno, los términos comunes se nos va también el 2i, ¿cierto? 2i menos 2i. Nos queda sobre 7. Simplificamos por 7 y nos queda i. Es decir, encontramos que para cualquier i del recorrido existe una expresión x tal que esto verifique. Es decir, la función es sobreyectiva, ¿cierto? Sí. Me costó seguir el paso en esa ecuación, como el A mí primer me paso costó grande. seguir el paso entero. ¿Este pasó? Son muchos Ese, números. No, en esa yo me siguiente pierdo a mí me confundí. cuando pone las letras, cuando pone para todo i es igual, para i yo me Ah, sé. esto. Cuando Bien. pone todas esas letras yo me pierdo. Pero eso es súper útil. Para todo i perteneciente a los reales menos un medio. Sí, todos nos perdemos ahí en las letras, la verdad. Sí, ahí yo me pierdo y luego ya no sé cómo empieza el ejercicio, dónde sacó tales Es valores. cuático. Son los jeroglíficos así. Son difíciles de En el entender. lenguaje matemático. No, pero no es que le escriba mal, profe, es solamente que el No, lenguaje no es que matemático es de es por sí así. No, claro, Sí. tiene es razón. complicado de entender. Sí, no. Hablando por Entonces, todo, es la entonces tiene, para que se cumpla eso, tiene que quedar que x igual a y, siempre. Que f de evaluar x igual a y, claro. Porque mire, en el fondo, si nos quedamos solo con el enunciado, el para todo y en el recorrido existe un elemento, el X en Oiga, el profe, dominio, una tal, pregunta, ¿sí? antes que responda a esa pregunta, tengo una pregunta rápida. ¿Para la prueba va a estar escrita así?
no va a estar escrito así porque ustedes lo tienen que escribir así. Si ustedes son Sí, los que el inicio del responden ejercicio. ustedes Para... responden la prueba, por ejemplo, yo lo vamos a colocar. Es el hoy. inicio. Sí, porque acá lo mismo. Supongamos en un ejercicio 1 de la prueba podría ser esto. Sea una función así, bueno, no va a ser tan fome como esta función, pero que de esta una función de este Está bien. tipo hay en el dominio el recorrido, la inyectividad, la sobreyectividad y la inversa. Entonces ya tienen 5 cosas que ver de solo una función. Entonces, para hallar el dominio tienen que saber escribir el dominio, para hallar el recorrido. Cuando hay Eso va a inyectividad. contar todo eso, como todo lo que usted hace aquí, por ejemplo, es lo que nosotros deberíamos tener en una prueba. Es que Exactamente. las letras jeroglíficas es básicamente la respuesta a la primera pregunta del dominio, porque ahí va a decir Así el es. dominio, va a decir lo otro. Exactamente, así es. Ahora, lo que yo le decía, bueno, la respuesta o lo que quería decirle antes de que me preguntara Gabriel, que lo que decía aquí en jeroglífico, ¿cierto? Que para todo elemento o para todo i del recorrido existe un x en el dominio, tal que esto ocurre. En el fondo, lo único que quiere decir es que si uno dibuja ese diagrama con funciones que teníamos antes, ¿cierto? Como ese circulito acá y una función aquí que me toma algo de acá y me lo va a llevar acá, ¿cierto? Digamos que ese es el diagrama como básico de una función. Lo que quiere decir que una función es sobreyectiva es que para cada elemento de este conjunto tiene que existir algo de acá, tal que la función me lo lleva hacia acá. En el fondo ese es como el juego, digamos, qué significa esta cosa. Que para cada cosa que llegó a través de la función, tiene que haber algo en el dominio tal que la función se lo llevó para acá. Digamos como que básicamente uno lo puede entender de esa forma. Entonces, el hallar en el recorrido, esta cosa, x igual a algo como esto, nos permite hallar cuál sería ese tipo de elemento que cada vez que yo lo evalúo me va a resultar en una imagen. ¿Ya? Indudablemente va a existir. En algunos casos eso no ocurre. ¿Ya? En algunos casos eso no ocurre y bueno, es por eso que en realidad uno prueba si es o no es sobreyectiva, ¿cierto? Esta cosa. Entonces, a veces por análisis, digamos, uno en vez de escribir esto así con lenguaje matemático, uno podría escribir que para ver qué es sobreyectiva, eh, todo elemento, ¿cierto? O que para cada elemento del recorrido, ¿cierto? Existe uno en el dominio tal que f de x igual a y. Si uno lo quiere escribir con... ¿Cuánto le costó a usted aprender el lenguaje matemático? Me imagino que harto. Pero a la vez supongan que, por ejemplo, yo estudié PG en matemática ya unos 5 años, después trabajé como profe de matemática unos 3 4 años. Entonces eso es mucha práctica reiterativa. Después ingresé a estudiar el magíster en matemática en la U de Valpo. Entonces ahí era mucho más nivel de estudio y también de ejercicio. Entonces finalmente toda esa exposición a ejercicios complejos, a cálculos, a descifrar este lenguaje, porque en el fondo es lo mismo que leer en inglés o leer en otro idioma, ¿cierto? Simplemente estamos reduciendo expresiones en simbología. Para ¿O habituarse hay pasamos que de solo usar practicarlo, ¿no? números a esto? Hay que, claro, exactamente. O sea, muchos siempre se reirán, ¿cierto? Que en el colegio uno está acostumbrado a trabajar más con números que con letras en matemática. Y bueno, en la universidad como que cambia un poco la cosa, como que vamos a ver más letras que números generalmente. Y de varios Porque, abecedarios. porque estamos generalizando, digamos, propiedades o la forma de cómo funciona esto para más de un solo número, para todos los números que cumplen una característica en común. Entonces, la letra es más útil para generalizar simplemente. Guau. ¿Va a hacer Pero otro ejercicio de dominio ahora? todavía no Porque si terminamos el espera ejercicio, Gabriel. Todavía no terminamos. Entonces, F es sobreyectiva, y si es sobreyectiva, por lo tanto, como es inyectiva y también es sobreyectiva, por lo tanto F es biyectiva y existe inversa. Entonces, vamos a decir, se deduce, en el recorrido nos dio la expresión que la inversa, denotada por F la menos 1 de X, es la que nos dio el recorrido, ¿cierto? Solamente que le cambiamos esta de ahí, solamente que le cambiamos la Y por X. Entonces va a ser X más 3 sobre 1 menos 2X. Tenemos que X más 3, 1 menos 2X.
Y esa es la inversa. Y recordemos que si ustedes lo van a comprobar como ejercicio mejor ahí para que ustedes se entretengan y lo comprueben, recuerde que lo que tiene que verificar, otra forma de hallar la inversa, si al ojo usted sacó la inversa, ¿cómo se asegura que lo es? Que f compuesto su inversa, recordemos que le tiene que dar x, ¿cierto? Profe. ¿Sí? Entonces el recorrido sería más que nada el dominio de la inversa, ¿o no? Claro, exactamente. Exactamente. Ahí todo se pisa la cola, ¿cierto? Todo está íntimamente relacionado. Ya, entonces, ahí tenemos un ejercicio más o menos completo de lo que hemos visto de dominio, recorrido, inversas y existencia de ellas, de inversas. Más o menos completo. O sea, no estaba completo. No, porque vamos a añadir un par de cosas más ahora. Oh, Entonces vamos a añadir un par de cosas más, algunas propiedades de funciones, y vamos a ver un ejemplo también de esto. Que hasta con el ayudante yo hablaba y le decía, pucha, parece que los chiquillos no han visto mucho de funciones trigonométricas en el colegio, y él me dice que él tampoco la vio. Entonces se tuvo que colocar al día en el primer semestre que llegó a la U. Ahora son en la instancia de rellenar cosas que se supone que uno tiene que haber visto en algún momento y que por X responsabilidad de alguien o de otros no se logró, entonces hay que suplementar esto de alguna forma, o lo hacen ustedes solitos o dedicamos estos momentos para llenar esos vacíos, o al menos conocer alguno de esos vacíos y después cómo poder buscarlos o dónde buscarlos. Entonces, algunas de las propiedades de funciones, como vimos ya, recordemos que tenemos la función par, función impar, ¿cierto? Eso ya lo vimos, vamos a ver un ejemplo de eso también. Si se acuerdan, ¿cierto? Rápidamente, teníamos que una función es par, ¿cierto? Si f de menos x era igual a f de x para todo x en el dominio de f. Y por otro lado teníamos lo contrario, ¿no? Que era impar. Voy a hacer trampa aquí. Entonces tenemos que también es impar si es que f de menos x es menos f de x para todo x del dominio. Entonces, posteriormente vamos a hacer algún ejemplo de eso también. También tenemos otra forma de clasificar funciones. Vamos a llamar aquí funciones monótonas. Una función es monótona, se dice monótona si esta es creciente o decreciente. Entonces vamos a ver qué significa esto. Entonces vamos a generalizar nuevamente y decir que f es una función que va de un a, digamos, un dominio, su conjunto real en los reales, y diremos que, entonces vamos a llamar como 1, diremos que f es creciente en un subconjunto del dominio, por decir un B subconjunto de A, si y solo si para cualquier par de elementos del dominio, en este caso vamos a decir x1 y x2, para no llamar x e y siempre, en B, tal que x1 es menor que x2, ¿qué es lo que debe verificar? Esto debería implicar que f evaluado en x1 también es menor o igual que f evaluado en x2. Entonces una función es creciente si yo tomo dos elementos del dominio, uno que es mayor que el otro, entonces la imagen a través de la función continúa siendo mayor que la otra. ¿Ya? Y bueno, en el caso contrario, vamos a llamar decreciente. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo que me perdí? ¿Sí? No sé, mira, yo me confundí mucho, pero como lo entendí de momento, no sé, como que me suena una función x cuadrado y x al cubo. Como que la x al cubo
como que siempre van a seguir eso, de que la x al cubo, la imagen va, o sea, el resultado de cada función va a ser como una superior a la otra siempre. Siempre la x al cubo va a ser mayor a la de x al cuadrado. Pero no sé si está bien en lo más mínimo. Ah, es que ahí me estás cambiando la función, po. X cubo y X cuadrado, como que la función es la misma. Entonces, porque Sí, en f, realidad. por ejemplo, tú podías escoger cualquiera de los dos. Supongamos X cuadrado. Si uno escoge X Ya. cuadrado como f, X de X igual X cuadrado. Lo que uno quiere hacer es que si yo tomo dos elementos, uno mayor que el otro, las funciones evaluadas en esos elementos también son mayores que otros, en un Ya. subconjunto. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestro intervalo va a ser no sé, el negativo. Entonces, estos dos elementos que tú vas a tomar va a ser, supongamos, el 0 y el -1, el x1 y el x2. Entonces, sabemos que el 0 es mayor que el -1. Pero si tú lo evalúas la función, f evaluado en 0 sería 0 al cuadrado, que es 0. F de -1 sería -1 al cuadrado, que es 1. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, Ahí sería mayor. f de 0, claro, sería menor que f de -1. ¿A eso se refiere entonces ese primer punto? Claro. Nada más. Entonces, Ah, notemos acá, mira, como 0 era mayor que -1 y nos dio al revés, que la imagen no sigue siendo mayor, es menor. En este caso cumple la segunda definición, es decreciente. Si hubiera seguido siendo mayor el 0 a través de la función, entonces era creciente en este intervalo 0,2 -1. ya, sí, sí, sí. Es que no sé por qué me confundí y metí como otra función en el juego. Y era Claro, la porque la misma función es función, la sino misma. con el... Sí, La función es la misma, lo que uno está evaluando es lo que cambia y que debe asegurarse que está en un cierto orden. Eso es lo que nos dice aquí, tal que x1 es menor que x2. En el fondo que uno está tomando dos números cualquiera, pero siempre ordenado. Uno tiene que ser mayor que el otro y eso lo tenemos que saber. Uno está tomando valores, digamos que identificados. Ahora, esos valores generalmente van a ser los puntos extremos de un intervalo. Si supongamos quiero analizar el intervalo 0,1, el intervalo, no sé, 10,50. Ahora, en un punto infinito, ¿cierto? No vamos a poder analizar esa cosa. Ya, eso, digamos. llegando a límites. Vamos a ver el llegando a límite, límites. sí, exactamente. Y el límite vamos a hablar más del infinito. Entonces, decreciente, vamos a repetir todo lo mismo, solo que la desigualdad acá va a ser al revés. Entonces, decreciente en un subconjunto del dominio, sí, solo sí, para todo par de elementos del dominio, o de este intervalo B, tal que x1 sea menor que x2, entonces no implica la desigualdad, pero al revés, que es mayor o igual que f evaluado en el segundo elemento. ¿Ya? Entonces, si cambia, digamos así, de dirección es porque crece. Ahora, en un gráfico, lo único que significa esto es que creciente porque va para arriba o creciente porque va para abajo. ¿Por qué es tan sencillo verlo en un gráfico? Supongamos esa parte que es creciente. Lo que quiere decir esto, bueno, vamos a dibujarlo más bonito para que de verdad se entienda, porque si no quizás no cumple el objetivo. Supongamos su plano cartesiano y una curva de este estilo. Entonces queremos analizar si la función es creciente o decreciente en un cierto intervalo, supongamos desde acá hasta acá. Entonces lo que nos dice es que tomamos dos elementos de este intervalo. Ya, supongamos que entonces todo este intervalo de aquí va a ser nuestro B mayúscula, que era el subconjunto del dominio. Y vamos a tomar dos elementos de acá. Supongamos uno aquí, que le vamos a llamar el x1, y vamos a tomar uno de acá, que es el de x2. Como están en la recta numérica, y este es el eje x y este es el eje y, sabemos entonces que el x2 es mayor que el x1, ¿cierto? Si le damos cuenta, a través de la función, porque recordemos que esta de azul es f de x, a través de la función, su imagen nos da f evaluado en x1, y en este punto de acá nos daría f evaluado en x2. Entonces claramente notamos que f de x2 es mayor que f de x1. Entonces notamos que esta función es creciente en este intervalo. Entonces, ¿por qué es creciente? Bueno, uno básicamente podría decir que es porque vamos, sube. ¿Cierto? A medida que avanzo en los reales, sube su imagen. Y si pasa lo contrario, porque es decreciente. ¿Ya? La pregunta podría ser otra, ¿cierto? ¿Por qué a los matemáticos se les ocurrió complicarse tanto escribiendo algo tan sencillo de querer decir? Bueno, ese es otro tema, ¿no?
quisieron solo ser más precisos. ¿Puedes subir, profe, la vista? Sí. Y vamos a ver entonces una última propiedad, que sería las funciones acotadas. Entonces, unas funciones acotadas, cuando hay algún elemento Puede continuar. que lo molesta avanzar. Por ejemplo, una función que va así hacia arriba y que aquí hay un agujero. Entonces ahí se dice que esa función es acotada. Superiormente, en este caso por arriba, si sabemos que sigue hacia el infinito, se dice que es no acotada. Entonces va a ser la siguiente definición. Luego de esta definición vamos a ver un ejemplo que involucre estas dos cosas que hemos visto. Funciones acotadas. Entonces nuevamente diremos que f, una función definida de A, el cual llamaremos dominio, subconjunto real hacia los reales. Entonces diremos que, dos puntitos, primer caso, bueno, que f es, ahora sí dos puntitos, vamos a decir que f es acotada inferiormente si solo si existe A, un elemento real, tal que A es menor o igual que la función evaluada en X para cualquier X en el dominio. Entonces, si nos damos cuenta, esta cosa lo que quiere decir es que en un gráfico, Profe, ¿sí? eso que puso abajo del 1, ¿qué simboliza? Ah, eso, Eso de lo que dice, tal que. eso sí. Sí, es una abreviatura de tal que Ah, ya, simplemente. ok. Ya, creí que era otra cosa. Sí, una abreviatura de tal que. Y entonces, acotar inferiormente, solo si existe un número real, tal que la función es mayor o igual que ese número real para cualquier elemento del dominio. Entonces, en este caso, supongamos un tipo de función de este estilo. Ese punto de ahí, si no pertenece a la función, significa que hay un valor antes que él. Supongamos este de acá, que es menor que la función. Entonces, supongamos el punto de ahí. Ese valor. Si es que eso existe, cumple. Ahora, cuando no existe, solamente cuando estas funciones son lineales y son una línea recta, ¿cierto? Porque ahí sabemos que se extiende hasta el infinito en ambos puntos. En cambio, si la función comienza solo desde aquí, por ejemplo, hacia adelante, la función va a ser acotada inferiormente. En el caso al revés, ¿cierto? Sería una función de este estilo, que parte de arriba, ¿cierto? Y va hacia abajo. Entonces, aquí hay un punto máximo. Por lo tanto, arriba de él, ese punto de ahí va a ser mayor que la función, evaluada para cualquier elemento de su dominio. Entonces, en ese caso, nos lleva a una segunda definición, ¿cierto? Que sería lo mismo que la primera, pero en vez de inferiormente, superiormente. Entonces, vamos a decir eso. Entonces, 2, diremos que es acotada superiormente. Sí, solo si, vamos a llamarle B ahora entonces, existe un B real, tal que, entonces ahora la función es mayor que este B. Bueno, para al revés, pues, el B es el superior, menor o igual que B.
Sí, ahora sí. Y entonces, acotada superiormente, sí, solo sí, existe un número real tal que f de x es menor o igual que este número real para cualquier elemento del dominio. Que sería como el segundo caso, ¿cierto? Una función que va hacia abajo y parte desde aquí. Y no que es una recta infinita. Entonces ahí tenemos que es acotada superiormente. Y en el tercer caso, que sería la generalización de ambas, vamos a decir simplemente que f es acotada, sí, solo si existen dos números reales, a y b, tales que nos cumplen que f de x está acotada inferiormente por a y acotada superiormente por b para todo elemento del dominio. Y en este caso, en este último caso, en el gráfico, lo podemos notar en una función que tiene principio y final muy claro, ¿cierto? Una función, por ejemplo, algo como esto, que parte aquí, que termina simplemente acá. Entonces tenemos una función acotada, tanto superiormente como inferiormente. Podemos, además, añadir una propiedad que puede permitirnos rápidamente resumir esto. Voy a marcar aquí como proposición. Nos dice que f es acotada, ¿cierto? Como del número 3. Sí, solo sí existe un, vamos a llamar m, un real positivo, tal que el valor absoluto de la función es menor o igual que m, ¿cierto? Para todo x en el dominio de la función. En el fondo resume lo mismo acá, ¿cierto? Recordemos que lo que significaba el valor absoluto por la propiedad, aquí vamos a hacer una flechita hacia arriba, recordemos que valor absoluto de f de x menor o igual que m, lo que significa eso, según la propiedad de valor absoluto, era que el f de x estaba entre m y menos m, ¿cierto? Entonces esta propiedad nos dice que si encontramos solo un valor, tal que la función para cualquier elemento de un intervalo o del dominio, está acotada tanto superior como inferiormente por este valor. Y entonces todo eso nos permite, bueno, nos va a servir posteriormente después para analizar funciones, para saber cómo se comportan en ciertos tramos, sobre todo para ver que comienzan en un punto o en un valor determinado, lo mismo cuando finalizan. Entonces eso nos permite saber, ¿cierto?, que no se extienden hasta el infinito, que no son asíntotas y cosas así. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo para materializar todas estas definiciones un poco abstractas todavía. Entonces, ejemplo, vamos a considerar la función f, definida desde el menos 1 hasta el infinito, es su dominio, hasta los reales, su codominio, función dada por la expresión f de x igual x sobre 1 más x. Entonces lo que queremos ver, vamos a decir, primero vamos a probar que f es estrictamente creciente. Entonces, para probar que es estrictamente creciente, vamos a hacer uso de la definición que escribimos recién. Entonces vamos a tomar dos elementos del dominio, sean x, y, en el intervalo abierto el menos 1 hasta el infinito, y vamos a decir que x es menor que y. Entonces recordemos qué sucede con los valores de acá, ¿cierto?
Ahora, ojo con esto. Aquí hay distintas estrategias que utilizar para la desigualdad. Entonces voy a ir un poquito hacia el lado primero. Tenemos x menor que y, ¿cierto? Eso es lo que nosotros asumimos. Entonces, a partir de esta desigualdad podemos hacer un montón de cosas, como restar y, ¿cierto? Entonces tenemos que x menos y es menor que 0. O al revés, ¿cierto? Si restamos x. Si restamos x en esta expresión, tenemos que x menos y es mayor que 0. Entonces, muchas veces, en vez de probar algo como esto, recordemos que lo que queremos probar es que f de x es menor o igual que f de y para que sea creciente, ¿cierto? Y esta segunda expresión es equivalente a, si restamos esta función, tenemos que f de y menos f de x, ¿cierto? Es mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque esta pasó restando hacia allá. Mayor o igual que 0. Entonces, si queremos probar esto, podemos comenzar con eso, ¿no? Para verificar que cumple. Son cosas equivalentes, ¿no? Ya, entonces, como lo que queremos probar es que f de x es menor o igual que f de y, veremos si cumple con ser 0. Entonces, si f de y menos f de x es equivalente a, entonces, si f lo evaluamos en y, tenemos y, 1 más y, menos, y la misma cosa con x, ¿cierto? Bien, vamos a reducir esta expresión. Entonces tenemos distintos denominadores, hagamos el mínimo con múltiplo, que va a ser el producto entre ellos, que no tienen múltiplos en común. Entonces su denominador va a ser el producto entre 1 más y 1 más x. El primer numerador, y, multiplica cruzado, ¿cierto? Entonces tenemos 1 más x, menos el numerador del segundo término multiplica al denominador del primero. Y continuamos reduciendo. Bueno, acá el denominador va a seguir igual, ¿no? Y para el numerador, distribuir. Y por 1 y por x, tenemos y más xy menos, volvemos a distribuir el segundo término, entonces tenemos menos x por 1 es menos x, y menos x por más y va a ser menos xy, lo cual nos permite reducir los términos semejantes, ¿cierto? xy menos xy se nos va. Entonces nos resulta y menos x. Todo sobre este denominador. Bien, tenemos esta expresión. Entonces, bueno, si lo que queremos buscar era que estas dos cosas son iguales, ¿por qué llegamos a algo como esto? Queremos utilizar esto. Entonces lo que queremos ver ahora es si esto es mayor o igual que 0, menor o igual que 0 o 0, ¿no? En el caso que esto es 0, las funciones son iguales, que no es lo que queremos ver, ¿cierto? Deberíamos ver que esto es mayor que 0. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, por hipótesis, ¿cierto? Tenemos que x es menor que y. Y, como decíamos, si restamos x, entonces tenemos que y menos x es mayor que 0. ¿Cierto? Ahora, aquí ojo, porque rápidamente lo que dice, ¿cierto? Si restamos x nos queda 0 menor que y menos x, ¿no? Entonces lo mismo que solo está escrito al revés. Para no confundir, digamos, en ese tipo de pasos. Entonces, si esto ocurre, tenemos que este término es positivo. Y esto no importa, porque esto corresponde al numerador, ¿cierto? Bueno. También notemos que si x es mayor que menos 1,
si x es mayor que menos 1 y sumamos 1 a ambos lados de la desigualdad, tenemos que x más 1 es mayor que menos 1 más 1 es 0, ¿cierto? Por lo tanto, x más 1 también es positivo. Y esto también es importante, dado que x más 1 está presente en el denominador. De la misma forma, como y también sabemos que es mayor que menos 1, recordemos que, ¿por qué sabemos que es mayor que menos 1? Porque su dominio es el intervalo abierto desde el menos 1 hasta el infinito, ¿cierto? Que significa lo mismo. Entonces recordemos esto porque x, y están en el intervalo abierto menos 1, infinito. Por eso. Entonces nuevamente, si aquí sumamos 1 a ambos lados, tenemos y más 1 mayor que menos 1 más 1 que es 0. Y si esto es positivo, significa que todos los términos que componen nuestra expresión son positivos. Por lo tanto, si todo es positivo, producto de puros positivos es positivo. Entonces luego, lo que hemos concluido es que y menos x sobre 1 más y 1 más x es positivo. Por lo tanto, recordemos que comenzamos desde esto. Entonces f de y menos f de x es mayor que 0. Si pasamos sumando el f de x, nos queda que f de y es mayor que f de x, ¿no? Que era lo que queríamos ver. Ya, entonces hemos encontrado el argumento suficiente para probar que f es estrictamente creciente para cualquiera sean el x y el y de su dominio. Excelente. Vamos a considerar entonces ahora un ejemplo para ver que es acotada superiormente. El mismo ejemplo. Entonces vamos a llamar B y vamos a poner el enunciado entonces probar que F es acotada superiormente. Entonces significaba esto que queríamos encontrar un número real que estuviese más arriba que alguna imagen de la función, ¿cierto? Así como brevemente hablando. Como solución, bueno, diremos que sabemos que 1 es mayor que 0. ¿Cierto? Si le sumamos x, pero un x que pertenece a este intervalo, nos va a quedar x más 0 que es x más 1 que es x más 1, ¿cierto? Y esto se sigue cumpliendo para cualquier x en este elemento, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es necesario colocar que x está en este dominio? Porque le estamos sumando algo que pertenece desde el menos 1 hasta el infinito. En el peor de los casos no puede ser menos 1, ¿cierto? Porque es abierto. Pero si fuese menos 1 y yo le sumo menos 1 a ambos lados, nos quedaría la misma desigualdad, ¿cierto? Recordemos que es cuando multiplicamos un número negativo que se invierte. Entonces esta cosa siempre es verdadera para los elementos del dominio, que x más 1 es mayor que x. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Por otro lado, como x pertenece a este conjunto, significa que x es mayor que menos 1, ¿cierto? Si es mayor que menos 1, sumamos 1 a ambos lados nuevamente, nos queda x más 1 mayor que menos 1 más 1 que es 0. Por lo tanto, x más 1 es positivo. Si x más 1 es positivo, significa que al multiplicar por su inverso, que sería 1 sobre x más 1, esto sigue siendo positivo, ¿cierto? Por lo tanto, como hay una desigualdad y yo quiero multiplicar por un término positivo, no me va a cambiar el sentido de la desigualdad, que eso es normalmente lo preocupante, ¿cierto? Entonces, en esta expresión, que sabemos que es verdadera para cualquier elemento del dominio, vamos a multiplicar por 1 sobre x más 1.
Entonces nos quedará luego multiplicando por 1 sobre x más 1. Tenemos. Entonces nos va a quedar x dividido x más 1, o 1 más x, que es lo mismo. Y si divido por x más 1, acá nos queda 1, ¿cierto? 1, porque se simplificarían ambos. Entonces tenemos esta expresión. Si nos damos cuenta, esta expresión lo que significa, la de la izquierda es justamente f de x, ¿cierto? Es como está definida la función. Y esto es menor que 1. Para cualquiera sea el x del dominio, ¿cierto? Por lo tanto, hemos encontrado nuestra cota. En este caso, nuestra cota superior, que es el 1. Por lo tanto, f está acotada superiormente por 1. O que simplemente es acotada superiormente. Bien, entonces así hemos visto más ejemplos de la información que nos puede entregar las funciones.